Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más de espiritualidad tomando tierra y otro día de estos maravillosos, porque hoy, además de que está la guinda de espiritualidad tomando tierra, que es Michael Norris. Buenas noches, querido Michael. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Sí, buenas noches, querido Antonio. Buenas noches, querido Juan. Buenas noches, querido Michael. Buenas noches, queridos amigos que estéis por ahí. Gracias. Sí, buenas noches a todos, gracias por estar ahí. Y bueno, hoy vamos a tocar también un tema, yo creo que importante, a ver si de esta noche, después del programa, ya sabemos lo que es el ego, cómo utilizar el ego, si es nuestro amigo, nuestro enemigo, cómo hacer, y principalmente el poder del yo soy, ¿no? ¿No, Michael? Así es, vamos a ver algunas diferencias acerca del ser y acerca del ego. Vamos a ver algunas... Es muy intenso este tema, Sí. porque es un tema muy importante a trabajar y que muchas veces se elude dentro del movimiento de espiritualidad y de un poco el movimiento nueva era, en lo que todo es atraído hacia una idea que puede estar equivocada en muchas ocasiones y que no siempre es fácil el saber y conocer la identidad más profunda que tenemos frente a una identidad que está fabricada por la mente. Entonces vamos a trabajar sobre estos temas que son muy intensos, son muy potentes y al mismo tiempo es difícil de explicar, pero vamos a trabajar y vamos a pedir apoyo también a la fuerza de Shiva, que es la divinidad más apropiada para trabajar con las fuerzas del ego y para disolver también esa estructura. Entonces, bueno, sería interesante empezar a compartir y a comentar qué entendemos por el ego cada uno de nosotros, ¿no? Cómo sentimos nosotros, por qué hemos denominado el ego, qué es el ego y qué es el yo soy, ¿no? Claro. Quizás sería interesante empezar por aquí. Sí, porque hay veces de que es como si el ego tuviera mala fama o verdaderamente se lo ha ganado, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Entre o se lo ha ganado el ego esa mala fama o es que el ego tiene muy mala fama, ¿no? Muy mala prensa, tiene muy mala prensa, ¿no? Sí. Entonces hay que identificar un poco las diferencias. Entonces nosotros entendemos que desde que nacemos como seres humanos tenemos una biografía de vida, tenemos una serie de vivencias. Entonces se forma una identidad que se forma en nuestra mente, que se forma en nuestra cabeza, que se forma en las estructuras mentales y se va conformando. Esto ya empieza con el lenguaje humano y sigue con nuestro nombre, el nombre que nos han puesto nuestros padres y las vivencias que hemos tenido. Básicamente, toda la lucha que se puede dar en la vida de un ser humano y gran parte del sufrimiento, porque el dolor es inevitable. Ya cuando nacemos tenemos que llorar para respirar y si no lloramos nos dan un azote en el culito para que lloremos y de esa manera ingrese la vida en nuestros pulmones y nutrir la sangre con oxígeno. Entonces el dolor es algo que no se puede evitar, que es la vida misma. Atravesamos diferentes tipos de dolor, físico, emocional, pero también hay que diferenciar esto del sufrimiento. El sufrimiento siempre es una resistencia a ese dolor. Entonces lo que hace es como multiplicar ese dolor y se genera un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento que viene a ser emocional principalmente. Y todo esto está vinculado a la estructura del ego, a la estructura de nuestra identidad y cómo nosotros nos identificamos con algo que es perecedero y cómo nosotros nos identificamos con una estructura de pensamiento y con una identidad que es completamente falsa. Una identidad que es un personaje que nos hemos fabricado a lo largo de la historia evolutiva de nuestra vida. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto y sobre cómo funciona la estructura del ego, cuáles son sus raíces más profundas y cómo al final se forma una imagen que es sintética y que no es la imagen real de quiénes somos verdaderamente nosotros. ¿Suena potente? Sí. Bueno, tan potente como el yo soy, ¿no? Que no conocemos muy bien, o la mayoría de las personas no conocen muy bien el potencial energético del yo soy, ¿no? Todo el poder está en el yo soy. Sí.
Entonces, el yo soy se refiere, fíjate que es la primera persona del verbo ser, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del ser, estamos hablando de la esencia, estamos hablando de la vida verdadera. Entonces la diferencia que hay entre el yo soy y el ego es que el ego es efímero, es algo que se tiene que estar construyendo constantemente, que tiene que estar constantemente fabricándose en una estructura mental. Entonces el ego lo que hace es coger gran parte de la energía de la creación, de la energía creadora de la mente, para poder fabricarse a sí mismo y que siga existiendo. Y nosotros creemos que somos nosotros, que somos eso. El yo soy, sin embargo, es la única causa de existencia real y es el ser en su esencia. ¿Qué ocurre? Que debido a que estamos en la dualidad y debido a que estamos experimentando nuestra vida humana y no está unificada con nuestra vida divina, pues nosotros simplemente nos movemos creyendo que somos aquello que vemos proyectado, aquello que vemos reflejado en el exterior. Y por eso las personas nos enfrascamos y luchamos para cambiar el entorno que nos rodea, lo externo, lo que vemos, las cosas que vivenciamos, como si cambiando eso cambiara realmente algo. Y no cambiar nada, intentando cambiarlo de fuera, porque lo de fuera no es más que una proyección de lo que realmente estamos creando en nuestro fuero interno, en el ser, en el yo soy. El ser es existencia. Entonces la existencia verdadera es donde está el yo soy, la presencia divina yo soy, y es en la existencia verdadera en la que encontramos la liberación de todo sufrimiento. Esto resumido así suena como muy fuerte, pero esto es una realidad, y lo que está ocurriendo ahora es que cada vez vamos dándonos cuenta de cómo nuestras luchas, nuestras reacciones, nuestras defensas y nuestras huidas se basan todo en un único mecanismo, que es el miedo a dejar de existir. El miedo a dejar de existir. Sí. Entonces, ¿qué es esto del miedo a dejar de existir? Este es el miedo a perder algo que nunca hemos tenido y que nunca hemos sido. Es la mayor locura y el mayor trastorno disfuncional que hay en la humanidad. Basar nuestra identidad en algo que realmente no somos. ¿Qué ocurre con esto? Que nuestro ser divino, nuestra divinidad, para expresarse en esta realidad, necesita un vehículo. Un vehículo que es el cuerpo biológico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y ese cuerpo espiritual. Entonces lo que sucede es que esa estructura de personalidad, nuestra personalidad, debería de ser el vehículo perfecto para que se exprese esa divinidad, el real ser, el yo soy. Lo que ocurre aquí es que hay veces que esa personalidad se aferra a lo conocido y teme lo desconocido. Entonces hace un gran esfuerzo por mantener todo lo que existe y por aferrarse a todo lo que existe y todo lo que le identifica. Bien sea el apego a los vínculos emocionales y afectivos o el apego a las cosas materiales que dan seguridad. Entonces el ego siempre busca la seguridad y la seguridad se mantiene en todo aquello que yo puedo controlar, que yo puedo incluso manipular. Entonces todo lo que pueda manipular, todo lo que pueda controlar, todo lo que pueda poseer, todo lo que pueda crear y todo lo que pueda destruir es a lo que se aferra nuestro ego. Se aferra a toda esa estructura de realidad y encima se retroalimenta a sí mismo fortaleciendo ese cuerpo de dolor de basado en la carencia y basado en las disfunciones, retroalimentado en el mundo externo de otras personas. Entonces, cuando nos relacionamos desde el ego, nos relacionamos desde la lucha, desde el querer ganar y desde el querer tomar una energía. Si somos existencia y estamos formando parte de la existencia, entonces la energía que tenemos acceso tiene que ser brutalmente abundante. ¿Por qué entonces a veces hacemos el esfuerzo por no perder algo? ¿Por qué a veces hacemos el esfuerzo por conseguir algo y por poseerlo? ¿O por qué a veces ambicionamos tanto? Porque el ego se basa en una estructura de carencia. Tengo que conseguir todo aquello que no tengo para ser alguien. Tengo que obtener el reconocimiento, el afecto y el amor del otro para sentir el amor. Y el yo soy dice, yo soy. Ya está. Y en el yo soy está todo lo que yo necesito.
Yo soy esa abundancia, yo soy ese amor, yo soy esa realización. Y como está en el yo soy, pues se manifiesta en el exterior. Entonces, siempre que pensamos en que carecemos de algo, este es el programa y el virus, por así decirlo, mental que está instaurado en esta experiencia de ser humanos y en esta experiencia de estar en la dualidad. Entonces, si yo me baso en algo que no existe, tengo que estar continuamente creándolo. Entonces, continuamente hay una parte de la mente que está absorbida por el ego, que está atrapada en una identidad que no es real y que tiene que estar constantemente construyéndose a sí misma y constantemente defendiendo lo que uno es y lo que uno cree. Claro. De esa manera yo consigo individualizarme, que esa es la funcionalidad verdadera del ego, experimentar la individualización. Experimentarme como un ser individual para poder expresarme y para poder conocerme más y mejor y de esta manera conocer más a todo lo que es o a la divinidad total. Entonces se ha formado una imagen sintética, que es lo que llamamos el ego, que es una imagen formada de todas las experiencias que hemos vivido y que nos hemos identificado con ellas, incluida nuestra personalidad, nuestras representaciones en nuestro puesto de trabajo, nuestros títulos académicos, nuestros reconocimientos y todos aquellos juicios y proyecciones que han hecho los demás hacia nosotros y los juicios y las proyecciones que han hecho otros hacia mí. Total, que al final me muevo en un mar de proyecciones y en un mundo creado y fabricado desde la mente, pero que no es real. Sí. Suena película de ciencia ficción. Digámosle que lo creamos nosotros, pero no está creado por la divinidad, ¿no? Es una creación imperfecta, por lo tanto es una creación irreal, porque es una creación que le falta la esencia de la vida, que es la esencia de la divinidad. Entonces, nosotros sufrimos muchas veces porque queremos convertirnos en algo que creemos que tenemos que aspirar a eso o tenemos que conseguir algo. Cualquier objetivo y cualquier sensación de carencia que tenemos proviene de la sensación ilusoria de que no tenemos eso. Pero eso nuestro Cristo interno, nuestra divina presencia yo soy ya lo tiene, ya es. Entonces es una paradoja porque el ego siempre se aferra a la construcción de un personaje y a la construcción de la defensa de ese personaje. Entonces yo tengo que defender todo lo que poseo y todo lo que tengo y tengo que defenderme al mismo tiempo, tengo que defenderme de todas las amenazas del exterior que puedan destruir lo que yo creo que soy. Pero una frase muy sabia es: todo aquello que es verdadero jamás podrá ser destruido y lo que no es verdadero simplemente no puede permanecer durante más tiempo. Entonces nosotros estamos viviendo siempre una polaridad. Estamos viviendo una polaridad en la cual a veces me identifico desde la esencia y desde el ser y otras veces me identifico desde mi ego y desde mi personalidad. Entonces el ego es política pura. Perdón por la expresión. El ego es una especie de fachada, el ego es una especie de máscara que nosotros queremos siempre proyectar al mundo. El ego en realidad es la imagen. El ego nace, que pregunta Cristina Borilla en el Zoom, ¿cuándo nace el ego? El ego nace cuando se forma una imagen de nosotros mismos desde el plano mental, configurada por lo que nos hemos identificado que somos y tenemos. Entonces, ¿el ego qué es? Una imagen creada desde la mente, una imagen creada de nuestra identidad. Pero no es nuestra identidad, sino una imagen proyectada y creada desde nuestra mente. Y es la imagen, el ego es la imagen que proyectamos en el mundo. ¿Sí? Sí. La imagen que proyectamos en el mundo, pero en el mundo de las proyecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que continuamente me siento amenazado, continuamente me siento con carencia y continuamente me siento en desigualdad con los demás. O me siento por encima, soy mucho mejor que los demás, o tengo las cualidades que los demás no tienen, o me siento por debajo. Claro. Entonces siempre surge la inseguridad. Y es como, por así decirlo, el ego se comporta como un niño que no ha terminado de madurar y que siempre está reclamando la atención y la energía. Bien sea para destacarse desde el ámbito de la superioridad o bien sea para sentirse menos que el resto. Pero siempre se compara. Entonces, el compararte con los otros y los juicios siempre son proyectados desde el ego, que es la principal disfunción de la mente egoica.
el juicio que hacemos sobre las experiencias que vivimos nosotros, el machaque continuo sobre la vivencia y sobre las respuestas emocionales o las respuestas viscerales que a veces tenemos como seres humanos, y al mismo tiempo también lo que pretende el ego es creer que es el soberano y el rey de toda la existencia que él cree que es suya. ¿Vale? Entonces, nuestro ego está configurado de tal manera que tiene que ser reeducado. Son como programas que en vez de ejecutarse en su perfección, se ejecutan como un virus informático que está continuamente intentando hackear el sistema. Entonces, es el boicot y el autosabotaje continuo. Es la voz crítica, el crítico interno que siempre está criticando y juzgando lo que uno hace y lo que no hace, y por lo tanto lo que hacen los demás y lo que no hacen los demás. Entonces es la principal causa de sufrimiento en el mundo y es la disfunción más grave que ha padecido la humanidad todos estos tiempos. Los místicos, especialmente los orientales, siempre han tenido la llave maestra para poder transformar esa estructura del ego y para que ese ego sea el principal catalizador a través del cual se exprese la divinidad o el yo soy. El yo soy necesita de ese ego en el sentido de que el ego tiene que existir para que tú te experimentes como ser individual y que tengas tu experiencia humana y de esta manera se generen las diferentes polaridades y contrastes en la vida para que sea una experiencia de evolución y para que sea una experiencia de vida, de una escuela de la vida, ¿no? Entonces, Shiva, la divinidad Shiva, habla mucho de la destrucción del ego. Y esto a veces se entiende mal, porque se entiende como que una parte de nosotros tiene que luchar contra la otra hasta destruirla. Y esa idea también es una idea del ego, porque la divinidad siempre va a ser inclusiva y el amor siempre va a ser inclusivo. Y el ego siempre es divide, divide, separa, compartimenta. Entonces, esa división que crea el ego es lo que hace que haya tantos malos entendidos y también que no nos podamos comunicar de una manera como nos comunicábamos antes de estar en el experimento de la dualidad. Entonces, la manera en la que nos comunicamos desde el ego siempre es desde la defensa. Entonces, el ego es la principal herida que todo el mundo tiene como ser humano, la cual siempre tiene que estar defendiéndose para que no le hiera al otro o atacando para que el otro no le anule. Sí. Entonces es un continuo, el mercado también, el mercado no consciente, basado en la competitividad y en la competencia entre unas empresas y otras, también es la imagen del ego proyectado en el mundo empresarial. Sin embargo, todo lo que sea colaborativo, inclusivo, participativo, proviene de la divinidad y del ser. Porque en el ser somos todos. Pero en el ego siempre se separa, siempre se divide, siempre se diferencia. Eso tiene una ventaja, que es la ventaja de experimentar un montón de posibilidades que de otra manera no se podrían experimentar. Pero al final, la propia existencia, el propio yo soy, se expande continuamente a través de la experimentación. Entonces, el ego se creó como una imagen sintética, una imagen irreal de nosotros mismos que proyectamos en el mundo continuamente. Pero, Michael, ¿el ego se creó o lo creamos nosotros? El ego realmente lo creamos nosotros. Lo creamos nosotros con la imagen que proyectamos en el mundo. Pero ten en cuenta que todo lo que existe es porque de alguna manera esa fuente lo permite. Ya. Entonces, digamos que no hay nada que sea creado, pero digamos que es algo que nosotros lo vemos como algo muy real, pero en realidad a los ojos del Espíritu Santo, a los ojos de Cristo interno, es algo que no existe. No existe. Que nunca existió. Entonces es como una especie de ilusión, pero una ilusión de una realidad virtual tan grande que parece real, pero no lo es. Eso es la idea de la separación, que es la principal disfunción que existe. La idea de estar separados de esa fuente divina, de ese yo soy, de ese ser y de ese amor. Esa idea de estar separados es lo que genera la ilusión de un yo dividido de otra cosa. Cuando la verdad última es que nada está separado de nada y que todo está unificado entre sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros por un lado vemos la realidad biológica, material, y nos identificamos con esa imagen de tal manera que se hace una especie de asociación.
Entonces se hace, no, disociación, se disocia el ser, el mundo interno del mundo externo. Entonces llega un punto que la separación ilusoria es tan grande que no vemos la unión que existe entre lo que yo vivo en el exterior y las experiencias que se dan en mi vida con lo que yo estoy internamente vibrando y creando. Lo que sucede ahora con las energías que hay ahora en el nuevo tiempo es que esa distancia se acorta por el Espíritu Santo, que unifica todo y que une todo lo que es. Entonces, al acortarse esa distancia, es más fácil atravesar ese velo ilusorio que nosotros mismos nos hemos puesto al venir aquí, a esta realidad. Entonces, ese velo representa precisamente también, la retirada del velo implica la transformación del ego. Es una cosa que va unida, es una cosa que va completamente unida. Entonces, el ojo humano ve una parte de la realidad, pero el ojo interno es el que ve la veracidad. Sí. Entonces, esto pasa también en la disociación que siempre hacemos y en la separación que hacemos a veces a nivel mental y a nivel emocional. De, por ejemplo, vivir una experiencia y en vez de permitirnos sentir esa experiencia, la procesamos mentalmente y decimos mentalmente algo, pero no es lo que estamos sintiendo. Yeah. Entonces genera un aislamiento de energía entre el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Descrito bioenergéticamente es así. Entonces, esa separación de energía que forma es lo que se forma una cristalización o un bloqueo. Que es cuando, por ejemplo, vives una experiencia y simplemente no puedes conectar con la emoción original que se produjo en esa experiencia. ¿Por qué? Porque detrás de una herida siempre alrededor hay una resistencia para no conectar con ese sentimiento. Porque el ego lo califica como algo negativo. Y porque el ego siempre lo que busca es estar bien, no quiere sufrir, pero al mismo tiempo es adicto al sufrimiento. Entonces se encuentra en una cadena continua, en un círculo vicioso continuo, en el cual siempre se está creando en sí mismo experiencias que provocan sufrimiento. ¿Y por qué provocan sufrimiento? Porque nos identificamos con algo que no podemos mantener, porque no existe. Entonces, el ego lo tenemos que integrar, lo tenemos que gestionar, no le tenemos que hacer caso. ¿Qué tenemos que hacer con el ego? Bueno, en realidad, según se vaya expandiendo la luz interna y según vayamos abriéndonos a esa realidad de ese ser, de ese yo soy, vayamos conociendo nuestra identidad más profunda, esta parte del ego se va como difuminándose y va realineándose y se va comportando como un testigo, aquel que observa lo que sucede sin identificarse en la experiencia y sin querer manipularla. Entonces, cuando se convierte en un testigo y en un observador, se convierte en una parte consciente que observa, pero que no juzga, no valora y no interpreta. Simplemente permite que la experiencia suceda a través de sí. Eso significa ser uno con la vida. Eso es el camino del Tao, que hablan los místicos orientales. Entonces, es como que ser una gota del océano y querer no ser una gota del océano. Es imposible, ¿no? Por mucho que te esfuerces, si eres una gota del océano, seguirás siendo una gota del océano, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Entonces es como una especie de no te resistas a fundirte con lo que tú eres, ¿no? Entonces simplemente la experiencia de disolución del ego a veces se genera con un sufrimiento extremo. Muchas personas han llegado a esa iluminación, a ese estado, a través de un sufrimiento muy grande, porque es como tocar un punto donde el retorno ya es como simplemente sale el ser. Eso le pasó, por ejemplo, a Eckhart Tolle, que explica muchas veces a las personas que estaba en un punto muy complicado de su existencia y que en ese punto de repente tuvo un momento de lucidez y de atisbo, ¿no? Pero mientras tanto, mientras esto sucede, mientras se expande la luz en nosotros y este ego se va disolviendo y ya va siendo más bien una personalidad que es un canal de esa divinidad, la personalidad que tienes, primero tienes que conocerte a ti mismo profundamente para conocer lo que es verdadero de tu esencia, lo que es de tu naturaleza íntima, y no lo que se ha formado debido a las circunstancias educacionales, culturales o la biografía de tu vida. Yo tenía un maestro que siempre me decía, no me cuentes más tu historia, ¿no? Me lo decía muy borde, me decía siempre, no me cuentes más tu historia, no me cuentes más lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que hiciste, deja ya tu historia personal, suelta ya tu historia personal. Entonces yo no entendía lo que me quería decir con eso, pero yo cada vez que me reciclaba mi propia historia lo que hacía es volver continuamente a crear esa estructura rígida del ego. Entonces él me decía simplemente, no me cuentes más tu historia personal, o sea, no me hables más ya de tu historia, o sea, acaba tu historia personal
y simplemente suéltala completamente. Y ya está. Eso no te identifica. Lo que has vivido no es lo que tú eres, son experiencias. Ujú. Entonces, claro, la experiencia la fusionamos con la identidad. Claro. Las emociones que nos vivimos la fusionamos con la identidad. Y las creencias las fusionamos con la identidad. Y no somos ni nuestras creencias, ni nuestras emociones, ni nuestras experimentaciones, ni lo que experimentan nuestros sentidos. Somos la presencia de vida en la que sucede todo eso. El yo soy. Sí, sí. Entonces hay una manera... Sí. No, si se supone que nacemos puros, ¿a partir de qué edad se empieza a crear ese ego? Normalmente nuestra identidad se empieza a conformar según vayamos atravesando experiencias y aprendamos que somos ese nombre que nos han puesto y vamos asumiendo roles, porque en la educación también normalmente se nos va diciendo y se nos va señalando lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces ese juicio de valores es lo que rompe la pureza original, el juzgar las cosas como buenas y como malas, ¿no? Esa especie de juicio. Entonces, la conciencia se convierte en consciencia. Entonces nosotros empezamos a ser conscientes de que esto no está bien, de que esto no está mal, y adquirimos la consciencia del bien y del mal. Y es ahí cuando se genera la división. Entonces hay veces que no estamos de acuerdo con lo que vivimos, creemos que eso es incorrecto, nos juzgamos, y entonces empezamos a formar cristalizaciones de culpa. Por eso el perdón libera y sana. Claro. Otras veces nos comparamos con los demás y nos ponemos por encima de ellos o por debajo. Por eso la humildad es un atributo del corazón, que no eres ni más ni menos que los demás, eres una expresión de todo lo que eres. Entonces comenzamos a mentir para poder obtener beneficios, para evitar daños. Por eso la sinceridad libera el corazón. Y volvemos un poco al programa de los atributos divinos, porque eso es lo que disuelve el ego. Sí. El ego es disuelto cuando nosotros empezamos a integrar esos atributos del corazón que hemos mencionado en programas anteriores y que podéis encontrar en el Facebook de Espiritualidad Tomando Tierra. Sí. Nosotros cuando vamos incrementando y vamos con nuestro libre albedrío, tomando las decisiones desde el comportamiento y vamos anclando esas decisiones y vamos comportándonos desde la integridad y desde la honestidad, desde la transparencia, y nos permitimos sentir y ser vulnerables. Nos permitimos ser vulnerables. Esa vulnerabilidad es lo que nos hace humanos y eso es lo que nos hace sentir, ¿vale? Entonces, siempre la resistencia al dolor es lo que conforma ese sufrimiento y la defensa constante de nuestra identidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que se va formando esa estructura del ego según nosotros vamos aprendiendo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y según también tenemos que construir un yo que encaje dentro del yo que hay a nuestro alrededor. Si nosotros hubiéramos nacido en otro lugar del mundo y hubiera otra cultura, tendríamos otro comportamiento y tendríamos otras creencias. Pero hay algo que es genuino, que es auténtico, que forma parte de tu esencia. Y eso es lo que tiene que emerger y lo que tiene que irradiar. Y al final es como que nosotros muchas veces creemos que estamos en posesión de un conocimiento y que sabemos que es lo correcto. Por eso uno de los mantras más fatídicos para el ego es decir, no sé. Claro. ¿Vale? Entonces tú dices, no sé. Estás teniendo una experiencia y das por supuesto algo. No, esta persona seguro que no me llamó por este motivo. Esta persona hizo esto por este motivo. Es un 99,9% de posibilidades de que te confundas. Sí. El dar por sentado algo, el dar por supuesto algo, es algo que hace mucho el ego. Entonces si tú le dices, no sé, ¿por qué sucede esto? No lo sé. Entonces ese reconocimiento de no sé, esa humildad de no sé, da lugar a que una sabiduría que está más allá de tu pasado, claro, florezca. Entonces el ego es tu yo pasado que se fabrica constantemente en el presente para seguir existiendo. Pero tú no eres tu pasado, tú eres la existencia pura del presente, eres la existencia de ahora. Claro. Entonces nosotros recreamos continuamente con nuestra mente las experiencias del pasado para construir esa identidad que es fruto de un pasado. Pero tu libertad y tu poder solo están en el presente, que es donde existe el ser, el yo soy. Cuanto más nos acercamos a nuestro ser
menos ego tenemos. Claro, el ego realmente es una experiencia como de no me he podido creer que he estado continuamente luchando contra algo que no había que luchar. Entonces es una experiencia con la sensación de respirar de repente fuera de una caja. Porque el ego marca muchos límites y también marca muchos límites en la mente. Entonces el ego forma parte del pensar como seres humanos. Por eso nos dice mucho Crayon y las divinidades, no pienses como un humano, piensa como un ser divino. Claro. Sal de tus límites, vete más allá de tus límites, ¿no? Claro. Porque la estructura del ego se encuentra muy cómoda dentro de una zona segura y conocida y dentro de una estructura rígida. El ego detesta los cambios. Claro. Y además la energía que utiliza es la del miedo, ¿no? Se fundamenta en el miedo, porque el miedo es el único alimento que puede obtener y que le puede servir para seguir defendiéndose de algo. Tenemos miedo a dejar de ser y miedo a la muerte. Por eso, la raíz del miedo, si nosotros no tuviéramos miedo y no experimentáramos miedo, entonces significaría que el ego está disuelto. Sí. Eso no quiere decir que no experimentemos emociones, eso no tiene nada que ver. Sí experimentamos emociones, pero dejamos de valorar tanto esas emociones, de calificarlas tanto. Nos permitimos procesarlas y sentirlas, pero las recogemos. No queremos rechazar nada. Entendemos que todo forma parte de la existencia y no queremos que algo no sea como es, sino que la divinidad abraza la existencia. Puedes verlo en la Madre Tierra. La Madre Tierra nos permite vivir dentro de su cuerpo y hacemos de todo. De todo es de todo. Y estamos dentro de su cuerpo, ¿no? Sería más fácil, a lo mejor, algunos terremotos, algunos volcanes, algunos tsunamis y algún huracán y ya está. Quitamos la raza humana del planeta y dejamos que la vida siga con otras formas de vida. Pero no hace eso. Porque amar es dejar ser. Amar es dejar ser. Y eso implica también dejar, la Madre Tierra, dejar que sus niños, o una parte de ella misma, los seres humanos, los guardianes de la Tierra en realidad que somos, pues también tenemos que equivocarnos, tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos que experimentar, tenemos que vivenciarnos de muchas maneras, tenemos que comprender que si no actuamos con integridad y siendo inclusivos, pues nos acabamos destruyendo a nosotros mismos y el medio en el que vivimos. Entonces hay veces que hay que llegar a ese tope de decir qué estamos haciendo, ¿no? Para que se produzca un cambio y de repente nos abramos a la bondad y a poder escuchar la sabiduría del yo soy, del ser, que él sí tiene acceso a un conocimiento y a una información que está más allá de tu pasado. Sin embargo, tu ego solo conoce tu pasado y no conoce nada más. Y cree que todo eso es la existencia. Entonces, al creer que eso es la existencia, tiene que defenderse de que esa existencia no sea destruida. Entonces, nuestra parte sería encontrar la manera de reeducar el ego, ¿no? Entonces, una reeducación del ego y una reeducación del paradigma de creencias y de los metaprogramas que hay incrustados en la mente. Digamos que el espíritu místico o el Espíritu Santo quiere ingresar en la mente humana. Él ingresa en la mente humana y según fluye por la mente humana encuentra alguna serie de programas o de cristalizaciones o de bloqueos o como quieras llamarlo, que hay un programa que dice no, y un miedo aterrador, ¿vale? Entonces simplemente se tiene que retirar porque respeta y tiene que respetar el libre albedrío. Entonces la forma en la que el Espíritu Santo, digamos, o esa energía mística del Gran Espíritu entre en el cuerpo mental y termine de sanarlo por completo, sanar la imagen irreal que estamos continuamente fabricando, no es otra que la de dejar de tener resistencia. Entonces, el ego es la fuerza de resistencia que te permite vivenciarte como un ser individual e identificarte con tu parte humana y con tus 4 cuerpos inferiores. Tienes 12, así que imagínate. Entonces, sí, estos 4 cuerpos inferiores es lo que los maestros siempre nos dicen que tenemos que aprender a no controlar, sino tener coherencia en ellos y no calificar mal la energía, ¿vale? Por eso hay que transformarlo y transmutarlo. Y eso siempre se hace desde el corazón y desde los atributos del corazón o los atributos de los trabajadores de la luz que hemos mencionado en los programas anteriores, ¿no? Claro. ¿Qué tal vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo bien, algo? Muy bien, sí, yo creo que sí, vamos.
Es algo complejo, pero Sí, podemos poner ejemplos muy claros, ¿no? muy bien. Si Asuno se está preguntando si ese Cristo interno que has comentado también ve nuestra ilusión, nuestro ego. Es lo único que ve las dos cosas. Claro. Por eso tiene la característica de la salvación, que llaman el mundo espiritual. Nuestro Cristo interno es lo único que puede ver la ilusión que creamos y la divinidad que somos. De ahí la importancia. Claro. De ahí la importancia que tiene. Porque eso implica que a partir de ese momento, a partir de que el momento en que la persona conecta con el cuarto nivel del corazón, que es donde está la conciencia crística, por así decirlo, para entendernos, lo que engloba las dos polaridades, lo que engloba las energías terrestres con las energías celestes y lo que engloba las dos disociaciones que nunca estuvieron separadas, pero que nosotros vemos separadamente, es lo que nos permite poder que vuelva a ingresar y que vuelva a fusionar lo que llamamos el yo superior, que es nuestra divinidad y nuestra sabiduría más alta. Cuando este aspecto del yo superior se fusiona con el alma, con nuestra esencia crística, es cuando se produce lo que llamamos el despertar. Y para que eso suceda, se tienen que transformar muchas cosas y suceder ciertos tipos de sanación. Eso implica también desarrollar la presencia, la capacidad de la atención, para poder observarnos a nosotros mismos y poder escuchar los metaprogramas que surgen en nuestra mente, ¿no? Más adelante seguro que compartiremos formas y herramientas de poder transformar esto de alguna manera y de poder apoyar a que este sufrimiento tenga un fin más próximo que lejano. Nosotros tenemos que saber observarnos para poder identificar las posturas rígidas de nuestra mente y para poder identificar qué programas están ejecutando nuestra cabeza, qué creencias están en ese momento operando, porque si no lo podemos ver, no lo podemos transformar. Y la conciencia, el poder verlo, es lo que nos permite poder transformarlo. Si no, no hay forma. Si no, son programas automáticos y vivimos como un robot reproduciendo continuamente nuestras creencias, las creencias de los otros, y estamos continuamente en conflicto con los otros o en conflicto con el mundo, en disconformidad con todo lo que sucede y con todo lo que acontece. En la queja, que es uno de los atributos del ego, en la queja, en el reproche y formando cada vez más densificación de energía en el cuarto nivel del corazón, que es lo que permite precisamente que esa conciencia crística que mencionamos a veces se expanda y pueda en algún momento unificar esa conciencia divina con esa personalidad. De hecho, hay puentes energéticos que existen en el cuerpo energético que permiten la comunicación entre el alma y la personalidad, hasta que en un punto esto se fusiona. Entonces hay veces que nuestra conciencia se mueve y se mueve en la ilusión del ego y estamos en la ilusión del ego y estamos caóticos y estamos en el sufrimiento, estamos en la carencia, estamos en todas estas cosas, y otras veces nuestra conciencia se mueve hacia el interior y digamos que ese puente del Espíritu Santo, por así decirlo, del espíritu místico, hace que nos movamos hacia adentro y que estemos en nuestro ser, en nuestra esencia, y entonces desde nuestra esencia, lógicamente, cambia todo. Entonces, por eso se desarrolla el arte de la meditación y por eso se desarrolla todo lo que nos han traído de Oriente hacia Occidente, porque esa es la parte, digamos, femenina de la conciencia que permite el arte de observarse, el arte de atenderse, la lucidez, que es lo más importante. Lucidez es encender la luz para ver. Entonces, la lucidez de poder tener la atención y la energía necesaria, el acecho, como dicen los chamanes, para poder verte, escucharte y sentirte y ver cómo reaccionan tus cuerpos emocionales y tu cuerpo mental ante las vivencias, ante las palabras de otras personas y poder a través de esa observación ir transformando lo que tenga que ser transformado. Sí. A mí me gusta mucho una enseñanza muy buena que me enseñó uno de mis chamanes preferidos, los 4 acuerdos toltecas, me lo enseñó el Pedro Lancaster. No sé si os suena este conocimiento, pero los 4 acuerdos toltecas resumen muy bien cómo funciona el ego, porque es justamente los 4 atributos de la divinidad que desmontan el ego. Me gustaría mencionarlos, si te parece bien, Juan. Claro. Perfecto. Bueno, uno de los cuatro acuerdos es: no supongas nada, lo que decía al principio, ¿no? No supongas nada, no des nada por supuesto,
Si tienes dudas, acláralas. Pregunta. Si sospechas de algo o de alguien, pregunta. Suponer te va a hacer inventar un montón de historias, entrar en un drama o entrar en la historia de terror o la historia del romanticismo. No importa, te va a contar una historia, el suponer algo. Y estas historias que puedan parecer increíbles, que te inventas en tu cabeza, solo van a envenenar tu alma y no tienen ningún fundamento. El siguiente acuerdo es: honra tus palabras. Presta especial atención a tu voz, a lo que mencionas y cómo te diriges a los demás, porque no es lo que por la boca entra lo que envenena y intoxica al hombre, sino lo que lo condena es lo que de su boca sale. Entonces, sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y también respetable ante ti mismo. El siguiente acuerdo: haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedas dentro de ti mismo, nunca te vas a recriminar nada, nunca podrás reprocharte nada y no te vas a arrepentir de nada, porque sabes que lo hiciste de corazón y que lo hiciste con toda tu integridad y con toda tu energía. Por lo tanto, no hagas nada a medias. Sé total en lo que haces, que eso te lo diría el Tao. Sé total en lo que haces. Y el último: no te tomes nada como algo personal. No te lo tomes de forma personal, porque esto es la historia del ego siempre. En la medida que alguien te quiere lastimar, esa persona se lastima a sí misma y el problema es de él, no es tuyo. Entonces no quieras enfrascarte en la ilusión de creer que tienes ese problema. No te lo tomes como algo personal. Esa persona puede haber tenido un mal día y en ese mal día te pilló a ti por el camino y te contestó un poco mal. No quiere decir que tú no te merezcas que te traten bien. No quiere decir que tú estés haciendo algo equivocado, ni quiere decir tan siquiera de que esa persona quiera atacarte. Lo que quiere decir simplemente es que esa persona estaba expresando su enfado, pero el enfado es de él, no es tuyo. En el momento en el que tú te defiendes, en el momento en el que tú atacas, entonces tú ya tienes el enfado, ese ya es tuyo. Qué bueno. ¿Se entiende esto? Sí. No solamente se entiende, sino que si lo pusiéramos en práctica, la vida sería otra, ¿no? Lo de los 4 acuerdos toltecas es una maravilla. Existe un libro también que recomiendo. Porque es que es una auténtica pasada. Vamos. El no tomarte nada como algo personal es desarmar toda la estructura del ego, ¿no? Entonces existen técnicas especiales para desmontar la estructura del ego y para poder reeducar esa personalidad, porque a veces la personalidad va en contra de la divinidad, eso es dar la espalda a la luz. Es de locos hacer eso, ¿no? Pero no nos damos cuenta y por debido a las programaciones de la mente, pues esto está así. Entonces hay formas de acceder a ese programa, a ese metaprograma, y de ir transformándolo todo a través de un trabajo continuo y perseverante, donde además podemos aprovechar para anclar esos atributos del corazón, que es lo que traen la libertad, que al final es todo lo que queremos. Si el ego te priva de algo, es de tu libertad, y si el ego te priva de algo, es de experimentar el amor y el poder en su magnitud total. Pero no luches contra nada. El gran alma Buda, una de las frases más preferidas de Buda, digo mías, de lo que yo entiendo como la conciencia de Buda, no hablo de Siddhartha Gautama tan siquiera, que fue una de sus encarnaciones, hablo de la conciencia búdica. Entonces, esta expresión me encanta mucho, es: no luches contra la dualidad, porque luchar contra algo implica crear más dualidad. Entonces, no luches contra nada, más bien enfócate en aquello que te hace bien y haz que el bien crezca tanto, alimenta tanto tu bondad, alimenta tanto el bien y el amor, que hagas que simplemente no haya energía para nada más, porque eso crece y se reproduce. Entonces, en la medida en la que proyectas, recibes. Entonces es un arte el observarse continuamente. Es un arte. Es el arte del acecho que enseñan los chamanes muy bien. Y este arte de observarte y observarse, esa lucidez, es lo que permite desarticular toda la historia que te has contado a ti mismo y todo lo que te has identificado a lo largo de tu vida y entrar en el victimismo, que es la postura del ego más articulada.
en el victimismo, es que me hicieron, es que me falta, es que por culpa tuya, es que no sé qué. El otro día presencié una historia muy agresiva, ¿no? Una persona que lanzó un teléfono contra la acera porque estaba en un estado de caos y de rabia y de tal. Bueno, pues cuando sucede esto, de repente dices tú, ostras, esto es la rabia contenida que salió explotando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? ¿Esta persona qué le ocurrió? ¿Tú crees que una persona en su sano juicio va a hacer algo así? No, esa persona hizo eso, ¿por qué? Porque el cuerpo dolor, en ese momento, la estructura del ego, sintió tanta rabia hacia lo que quiera que le estuviera sucediendo, su cuerpo mental, su cuerpo emocional, que estaba tanta energía dentro que tuvo que exteriorizarlo de alguna manera. Esto lo hacen a veces los profesores dando voces a los niños en clase, por ejemplo. Pegan 4 bocinazos y 4 gritos a un niño, cállate, estás en clase, silencio, no sé qué, al despacho del director. Todo eso es lo mismo, es la misma magnitud. Lo que ocurre con una persona que está muy desequilibrada, pues le pega un tiro a uno y acaba con su vida. Otra persona pues pega un empujón a alguien, lo tira por las escaleras y muere desnucado. Todas estas historias son las historias del ego. ¿Vale? Todas estas historias son historias del ego. Y el ego también te dice y quiere negar cosas que existen. Como por ejemplo lo que estoy diciendo yo ahora, ¿no? Todavía hay países en los que se amenazan a las personas o personas que tienen negocios y que tienen que pagar una cuota a un conjunto de individuos, pues que les dicen que, bueno, que por su seguridad que paguen la cuota para que nadie les robe, y son ellos los que roban si no les pagan la cuota, ¿no? O sea, todas estas estructuras de poder, todas estas estructuras de manipulación, todas estas estructuras rígidas forman parte del ego, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cualquier persona que lo esté observando desde el exterior puede transformar esa realidad. Os voy a explicar cómo funciona esto. Las personas que había alrededor que vieron pues, cómo esa persona estallaba la tablet o lo que fuera que estaba estallando en el dispositivo electrónico que estaba estallando en la acera, casi todas las personas seguro que cuando lo miraron juzgaron y lo que dijeron fue este está loco, otros dijeron qué agresividad, otros dijeron corro peligro, marcha de aquí, y otros dirían madre, o sea, cada persona una cosa, ¿no? Con esa respuesta compasiva de dentro del corazón ante esa vivencia. Esa persona está saturada. Esa persona está fuera de su centro, ¿no? Lo que más necesita esa persona en ese momento es un apoyo. Claro. No que vaya otro encima a decirle que está loco, a decirle que es un peligro para la sociedad, a decirle que tal. ¿No? Lo que necesita es un juicio. Ese juicio le va a poner peor, porque va a sentirse más atacado y más amenazado y por lo tanto más agresivo. ¿Ok? Porque si algo que hace el ego es defenderse de lo que se siente una amenaza. Y si todas las personas alrededor van ahí a tal, se siente más amenazado. Y eso es lo que pasa en los bares de noche, en las discotecas y todo esto, cuando de repente hay una pelea entre dos y acaba una pelea en toda la discoteca y salen en las noticias de que se pelearon 20 personas y que hubo no sé cuántos en el hospital y al final fue eso, en vez de una macro fiesta, que era la intención, pasarlo bien, bailar y divertirse, fue una macro mutilación o una macroagresión, ¿no? Y esto es por eso, porque el sentimiento de amenaza hace que se activen los mecanismos más fundamentales de supervivencia del cerebro reptiliano que todos tenemos, y eso es o lucho o huyo. O cuando sucede una emergencia que salen todos corriendo, se colapsan las entradas, hay gente que cae al suelo, los más desfavorecidos o los menos ágiles o los menos en condiciones de salud, y son pisoteados por toda la gente que sale corriendo de un sitio que hay un incendio o que hay algo grave que está sucediendo, un terremoto, lo que sea. ¿Y eso por qué pasa? Porque se pierde la lucidez. Se pierde la lucidez, se pierde la capacidad de estar presente, de estar alerta, y entonces se activa un mecanismo instintivo que yo no elijo, ni el otro elige. No hay libertad en un momento en el que yo me encuentro en esos niveles de cortisol en sangre. No tengo la libertad de elegir cómo me comporto. Por lo tanto, soy esclavo de esa figura del ego. Algunos han llamado al anticristo, que se han pasado un poco, pero más o menos... Toda la situación, ¿no? Sí. Sí tiene que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con eso porque tiene que ver con la idea de la separación y tiene que ver con esas cosas. Entonces, toda esta historia es, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué existe el ego? ¿Y por qué tal? Pues sucede porque hemos creado una realidad más allá de la realidad creada por el creador de todo lo que es, por el divinidad yo soy, para experimentarnos, para vivenciarnos como humanos,
y porque hemos decidido participar en un experimento importantísimo del universo, en el cual pues, uno se olvida de su parte eterna, de su yo soy, y entonces cree que es cuando nace y se mira al espejo y ves tu imagen y has escuchado tu nombre y te ves por primera vez, pues entonces ahí es cuando dices, ah, yo soy, y añades Michael, Juan, Antonio, Cristina. Y ahí se quedó la identidad. Cuando alguien nos ofende, ¿reaccionamos desde el ego? ¿Reaccionamos desde el ser? El ser no puede ofenderse porque el ser es majestuoso y ve la majestuosidad, ¿vale? El ser no puede ofenderse, pero eso no quiere decir, también Jesucristo estuvo en la tierra y le tiraron piedras, le escupieron, le hicieron de todo y lo traicionaron, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, estar en la esencia y estar en el ser implica que no hay ofensa. Implica el perdón de todas las ofensas, que eso está escrito en las palabras del Maestro Jesús, ¿no? Perdóname, al igual que yo perdono a todos los que nos ofendieron, ¿no? O perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, al igual que nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores, ¿no? Porque eso es precisamente el principal atributo de la libertad. Entonces, es normal que como humano también aprendas que no tiene nada que ver con el ego y que digas que no, o el que marques ciertos límites, porque eso también se confunde. El decir que no a veces es necesario porque es un acto de amor hacia ti y hacia el otro, pero hacia ti también. Y el marcar los límites también. Hay gente que se confunde y piensa que tiene que dejarse machacar por todos los intereses de los demás y ser una pelota de ping-pong en función de los intereses sociales, de los intereses de las personas a las que supuestamente te aman, lo que creen, ellos creen que ellos saben lo que es mejor para ti. A veces tus padres, tus hermanos, tus primos, tu pareja, tus amigos, tu amante, no me importa. A esas personas que están a tu alrededor creen que saben lo que es mejor para ti, pero solo lo creen. Porque ¿quién sabe lo que es beneficioso para ti? Tu esencia, tu ser. Igual que tú no sabes lo que es mejor para el otro. Entonces sería la ley de la no interferencia. El ego se tendría que comportar como un observador y tú tendrás que conocerte y descubrirte. Tendrás que ver la imagen divina que hay dentro de ti y esa imagen divina desterrará la imagen sintética que has creado de ti mismo y la imagen ilusoria de tu ego. El camino es el viaje interno y tener la visión interna en la cual uno percibe y siente y se ve tal y como lo ve el yo soy o la divinidad. Entonces, en ese momento en el que tú te ves tal y como te ve la divinidad, en ese momento, digamos, es cuando sucede lo que llamamos el recuerdo. Y ese recuerdo es lo que trae la liberación y lo que te permite comprender y saber que estás teniendo una experiencia como ser humano. Al igual que muchas personas también lo experimentan a veces cuando tienen una experiencia extracorporal en la que se ven fuera del cuerpo. Esas personas también en ese momento pierden la excesiva identidad con la forma, con todo aquello que es material y que es tangible. Entonces, al final, el ego es la antipaz y es el antitodo, ¿vale? Siempre va en contra de la realidad tal y como es. Y el yo soy es la existencia y es la identidad verdadera que todos tenemos. Tal vez, Michael, si nos fijamos... Perdón, es que se contestado un mensaje que no me di cuenta. Sí, bueno, aquí Yolanda, otro nombre para el Espíritu Santo. Pues existen muchos nombres. Gran Espíritu, sí, por ejemplo. También puede ser Vishnu para la India. Uh-huh. Las tres fuerzas espirituales, espíritu místico también, sanador, o simplemente es Gran Espíritu, también. Vishnu para la India. Existen muchos nombres. Sí, tal vez el resultado de lo que estamos viviendo es la identificación, si lo estamos viviendo desde el ego, desde el ser. Repíteme, perdón. Sí, tal vez el resultado de cómo estamos viviendo una situación puede identificarnos si lo estamos viviendo desde el ego o desde el ser, el resultado de la manera en que estamos viviendo esa situación.
Desapegarse del resultado, por ejemplo, Sí. implica dejarlo en manos de la divinidad, implica permitir que la manifestación se procese de acuerdo a la voluntad divina y a la voluntad de yo soy. Uno de los problemas que existen es que cuando queremos materializar algo o queremos manifestar algo en nuestras vidas, un nuevo trabajo, un amor, una nueva casa, un mejor salario, una experiencia vivida de estar en una isla que te encanta, no importa, que el universo no hace valores. El universo simplemente responde a ti, a tu sintonización. Uno de los problemas que hay es el querer aferrarse al cómo hacerlo. El siguiente escalón, que eso es el ego que te dice cómo hacerlo, el siguiente escalón es el soltarlo completamente, ¿no? Muchas veces no suceden las manifestaciones que queremos o la materialización de lo que queremos porque estamos aferrados a ese resultado, estamos empujando constantemente para que eso se dé. Entonces, el soltarlo y decir gracias, soltarlo completamente en manos de lo divino, es lo que permite que eso se manifieste. Entonces, simplemente pensar también, añadir un poco al final, ¿no? Cuando queremos manifestar algo, es esto o algo mejor. Porque a veces nosotros creemos estar en el conocimiento de saber qué es lo que mejor nos conviene o cuál es la mejor forma de vivir algo. Pero si somos un poco humildes, nos damos cuenta que nosotros aquí vemos un porcentaje muy pequeño de todo lo que es. Pero que ese aspecto que ya denominamos el yo superior, ve mucho más allá. El yo superior es Dios en ti, para que lo entendamos. Entonces, y el Espíritu Santo es, digamos, la energía que lo envuelve todo, ¿vale? Que envuelve todas las matrices. Entonces, nosotros nos cuesta a veces el poder... el Espíritu Santo es como la cohesión que une a todo lo que es y que mantiene todo unido entre sí, ¿vale? Entonces, y también se representa como la paloma blanca, por ejemplo, en el cristianismo, el Espíritu Santo. Pero también se representa como la unidad entre todas las almas, ¿vale? Entonces es como el bautismo del Espíritu Santo, digamos, o el recibir esto como lo recibió Jesús de Juan, implica precisamente que es ser ungidos, es decir, ¿cómo se dice? Ser metidos dentro de un tubo, ungir de aceite, ¿no? Como cuando unges una vela de aceite, ser ungidos por la divina presencia yo soy, ¿vale? Entonces, para que se entienda bien esto, es estar sellado por la divinidad. Y eso implica simplemente que sabes distinguir en ese momento lo real de lo irreal. Es decir, estás en el ser, ¿no? Distingues lo real de lo irreal, ¿no? Para esto también está muy bien el curso de milagros, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Porque lo que hace es desprogramar la estructura del ego también, entre otras cosas, ¿no? Así es. ¿Y el amor propio dónde lo metemos? ¿En el ego, en el ser, mitad y mitad? El amor realmente es amor. No es propio ni es ajeno, Exacto. Sino que el amor es amor y lo unifica todo, pero tiene que comenzar en uno. Porque si no comienza en uno mismo, el amor propio, como dice Juan, lo que va a suceder es que vamos a demandar el amor al otro. Y no hay ser humano en el planeta que pueda devolverte todo el amor que tú deberías dar a la vida. Entonces, cuando nosotros amamos a la vida, amamos a la existencia, sentimos amor por las cosas, ese amor viene de vuelta. Pero no podemos pretender que otro ser humano nos dé todo el amor que nosotros deberíamos estar dando a la vida, a la existencia, porque no hay ser humano que pueda llenar ese vacío. Así es. Nos preguntan también cómo hacerse respetar de alguna forma y marcar límites, haciéndolo desde el ser, no desde el ego. Bueno, desde el ser en realidad no marcamos límites, sencillamente somos nosotros y ya está, ¿no? Marcar límites creo que se refiere a la delimitación en el sentido de no dejar que otros te pisoteen o que otros te manipulen. Sí, claro. Puedes marcar límites de una forma asertiva. Tú necesitas tener poder para poder marcar límites. La gente habla del poder como algo malo, pero es que es necesario tener poder. Si no tienes poder, no tienes energía. Si no tienes energía y no tienes poder, eres una bola de ping-pong que vas a estar ejecutando los programas que te dicen cuatro
manipuladores y 4 sinvergüenzas que lo que quieren es que estemos esclavos todos de un sistema y que estemos siempre en la supervivencia, en la esclavitud y muy drogados a ser posible y atontados a ser posible también y que es, bueno, simplemente que estemos trabajando para el bienestar de 4, ¿no? Esa es la estructura de los poderes que han regido hasta ahora la evolución del planeta, ¿vale? Pero esta contraparte sería tan fácil simplemente como tener suficiente energía. De hecho, toda la lucha es por una lucha de energía, porque antes de estar como seres humanos experimentamos el océano de amor infinito, ese Espíritu Santo, ¿no? Ese océano de amor infinito, y entonces simplemente no había carencia de nada. La carencia se originó con la creación del ego y de la dualidad que se creó al mismo tiempo. Entonces, esta sensación de carencia es lo que hace que otros quieran obtener de ti algo, ¿vale? Pero claro, tú sí tienes que marcar límites y decir que no a veces. Entonces, esto de marcar límites es un tema que tiene que ver también con el amor personal y con tu amor propio. Tú no puedes permitir que otra persona simplemente te pisotee, te manipule o que hagas lo que esa persona quiere. Tú no puedes estar viviendo continuamente en los intereses de los demás, ¿vale? Entonces hay que aprender a decir que no y entender ese no como un sí al amor. Es un no, pero es un sí al amor propio y al amor del otro también, porque el otro se genera un karma terrible si te El manipula. amor a uno mismo, ¿no? Claro, entonces en realidad el amor hacia ti mismo es el amor hacia la totalidad. Y el amor hacia la totalidad es el amor hacia ti mismo. Tú no quieres que otra persona se encadene contigo y tenga una deuda kármica contigo, que lo tenga que volver otra vez a experimentar para poder pagarte esa deuda, ¿no? Que genera con un acto de manipulación y de querer manipularte. Tú lo que quieres es ser libre y que los demás sean libres. Y en ese acto de ser libre, si tú ves algo que no te hace bien a ti, si no te hace bien a ti, tampoco le hace bien al otro. Sí. Entonces dices que no. Pero no hay una diferencia entre poner límites desde el miedo o ser tú desde tu poder. Toda la diferencia. Porque si tú simplemente dices tú, no, esto no siento que esto no lo voy a hacer, te mandan a hacer algo, tú dices, no, eso no lo haré, pues lo dices esto, no, eso no lo haré, lo dices proyectando la energía hacia afuera. Si lo hicieras desde el miedo, lo que harías es contraer tu energía e ir hacia adentro, ¿vale? Estarías menguando tu expresión. El amor es expansivo, es magnético, es expansivo. Y el miedo es contractivo, ¿vale? De hecho, una persona que acaba de recibir una gran cantidad de energía, por ejemplo, a través de nuestros encuentros, de los pasos, de nuestros ejercicios que hacemos, uno se siente como más grande, ¿no? Todo el mundo experimenta esto, parece como que eres más grande. No es que sea más grande, es que estás expandido. Entonces, la respuesta del miedo siempre va a ser la contracción y la respuesta al amor siempre va a ser la expansión. Pero el universo, sin embargo, se mueve siempre en contracción y expansión continuamente, porque hay dos fuerzas operando siempre, el yin y el yang, ¿no? Entonces, lo que está en el medio es lo que une y lo que permite que todo sea como es, y lo que está en el medio del yin-yang, que es lo que no se ve en ninguna parte, es la neutralidad. Entonces, una respuesta de actuar desde la neutralidad, simplemente de no valorar que esté bien o esté mal, que le digas que no a alguien, lo dices porque lo sientes desde tu integridad. Entonces le dices tú, pues no, esto no lo haré. Esto no lo haré porque no siento que sea mi camino o porque no siento lo que tenga que hacer. O te ofrecen un puesto de trabajo precario en el cual tienes que trabajar 12 horas al día y te pagan una miseria al mes, pues también estás en tu derecho en ese momento de decir, bueno, gracias, no lo acepto este puesto de trabajo. El tomar decisiones sobre tu propia vida, ¿no? De eso se basa la asistencia, en tomar decisiones continuamente y no tener miedo a tomarlas, sino tomarlas con consciencia, con lucidez. Sí, Así es. Antonio, que creo que querías comentar algo. Bueno, sí, hay una pregunta, Michael, que se me ocurrió. Imagínate que alguna persona que está oyendo este espacio de hoy, que por cierto, alguna persona nos ha dicho que por fin las piezas se le han encajado del puzzle, ¿no? Mensaje fantástico. Imagínate que esa persona, por ejemplo, dice, bueno, lo que dice Michael me viene muy bien. Y ahora mismo, pues tengo una especie de disgusto grande porque me está removiendo todo mi cuerpo, ¿no? Que ahora mismo mi cuerpo está... ¿Cómo podemos ayudar a esa persona
que esté pensando eso. Es decir, tus palabras me han llegado tanto que estoy removido. O sea, y no sé ahora mismo cómo funciona. Vale, cuando una persona nos ofende... ¿Perdón? Cuando una persona nos ofende... ¿Eso es? Cuando una persona nos ofende... No, en general. Cualquier cosa que... En general, si al escucharte la persona se siente mal, Antonio, ahí habría que trabajar el tema de la culpabilidad. Pero bueno, adelante. La culpabilidad y el merecimiento a expresar. Claro. Tú mereces... De hecho, yo eso lo he hecho. Te voy a poner un ejemplo. Yo he tenido una experiencia relacional en la cual cada vez que yo expresaba cómo me sentía, la otra persona... Ay, no, porque cuando te pones así, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y yo, no, perdona. Yo tengo el mismo derecho que tú a expresar cómo me siento. Otra cosa es que no sea agradable para ti escucharlo, pero yo tengo todo el derecho a expresar cómo me siento. Es legítimo expresar cómo me siento. Al igual que es legítimo que tú expreses cómo te sientes. Lo que sucede ahí ya es otra cosa, pero es legítimo el decir cómo te sientes y el expresarte. Y luego está la otra parte de acordarse de no tomarse nada personal, ¿no? Es decir, si una persona está expresando algo, está diciendo algo, no llevarlo a es por mí, es por mi culpa o es por... No, hay que salirse de ahí, de esa... Nunca hay que salirse de ahí, hay que expresarse. Tampoco hay veces que expresamos las cosas en mensajes tú-yo, que se llama. Yo-yo, que le llamo yo, el yo-yo de... Que es que responsabilizamos al otro por cómo nos sentimos. Entonces, por ejemplo, es que por tu culpa me siento de esta manera, por ejemplo. O es que al decirme esto me pones colérico. No es me pones colérico, no es me pones del hígado, no es me tienes no sé qué es. Al escucharte decir eso, sentí una tristeza. Al escucharte decir eso, sentí una rabia y eso ya cambia todo. Porque estás hablando de lo que tú sentiste, pero no estás proyectando en el otro lo que tú sientes. Entonces no sé si sirve esto o si lo he captado. Gracias. ¿Juan? Sí. Bueno, creo que habían más preguntas, pero bueno, Hay muchas. Pero principalmente preguntan bastante sobre el tema del amor propio, ¿no? Y efectivamente, yo creo que el tema es, una cosa es el amor propio desde el ego, que se le llama amor, pero no es amor, ¿no? Y el otro cosa es el autoamor, ¿no? El amarse a sí mismo, ¿no? Mira, hay aquí algo que me gustó de Estefanía, Sí. que dice, suponte que una persona te ofende y te das cuenta que es tu ego y decides dejarlo pasar. ¿Qué pasa aquí con el amor propio? Con hacerse respetar de alguna forma y marcar límites, ¿vale? Esta frase tiene una estructura muy interesante. Primero dice suponte, ¿vale? O sea, suponemos, cosa que no hay que hacer de acuerdo a los acuerdos toltecas, que una persona te ofende. La persona no te ofende. Vamos a corregir esto. Es, me siento ofendida. No es que el otro te ofenda, es que tú te sientes ofendida con lo que el otro dice. ¿Por qué? Porque te lo tomaste como algo personal y porque lo vinculaste a tu identidad. Y te das cuenta que es tu ego, efectivamente, porque te lo tomaste como algo personal y la otra persona fue la que te ofendió. No, tú te sentiste ofendido y es legítimo sentirte ofendido, no pasa nada. Pero no es que el otro te ofenda, es que tú te sentiste ofendido. Y decides dejarlo pasar. Si decides dejarlo pasar es no atenderte. Tienes que atenderte. ¿Qué pasa aquí con el amor propio? Pues que has considerado que no es importante el decir y el comunicar que te sentiste ofendida por un comportamiento o por unas palabras de otra persona. Es legítimo que tú digas, vaya, cómo me he sentido ofendida cuando te escuché decirme esto. O vaya dolida que me sentí cuando vi que hiciste esto. Es legítimo decir cómo nos sentimos, pero no es legítimo decir, es que me ofendes con lo que haces, porque entonces estamos hablando desde un ego hasta otro ego. Entonces empiezan las oposiciones en las dos direcciones y eso es algo que no lleva a ninguna resolución. Sí.
Así es. También es importante tomar conciencia de cuando la otra persona nos está hablando desde el ego y tal vez restarle importancia o no entrar, como se suele decir, al trapo, ¿no? Claro, y aparte de esto, si nosotros hacemos las valoraciones acerca de esto, va a ser más difícil, pero tú tienes que darte cuenta de una cosa. El que dice, lo que dice la otra persona es responsabilidad de la otra persona, no es tu responsabilidad. Y los motivos que tenga la persona son sus problemas y sus motivos, no los tuyos. Claro. Entonces nosotros no podemos responsabilizarnos de lo que siente el otro, ni tenemos que dar por supuesto qué está sintiendo otra persona o qué está pensando otra persona. Si nosotros damos por supuesto lo que piensa o siente alguien, nos confundimos casi con total seguridad, Claro. salvo que seamos telepáticos y entonces sintamos lo que la persona... Pero por regla general son interpretaciones mentales, entonces vamos a confundir. Entonces vamos estando dialogando y comunicándonos desde dos suposiciones y ninguna de las dos va a ser reales. Pero eso no implica que yo no estoy en mi derecho de decir cómo me siento. Siempre tengo que comunicar cómo me siento. O al menos reconocérmelo a mí mismo. Comunicarlo desde el respeto. Claro, sin atacar. Claro. Y sin responsabilizar al otro. Porque si le dices, tú es que me ofendes, ya estás moviéndote desde un lugar en el cual va a provocar una reacción de defensa o de lucha o de huida. Estás respondiendo desde el dolor. Claro, no sin desde embargo, digo, oye, cuando me dijiste eso me sentí más ofendido. Es diferente. Sí. Así es, así es. Y si otro te dice, ay, pero no tienes por qué sentirte ofendido. No, bueno, me sentí así, yo no. Es legítimo que sienta esto. La comunicación, ¿no? La comunicación es la clave de las claves de las claves. Entonces, si nosotros cambiamos la forma en la que nos comunicamos, cambiamos la forma en la que estamos creando la realidad. Qué bien. Literalmente. Bueno, pues yo creo que esta noche hemos puesto un poco bastante al ego en su sitio y al yo soy en el otro, ¿no? Yo particularmente, para mí mismo y luego en las conferencias o en los talleres o en las personas que preguntan, yo les digo, bueno, cuando se produce dolor, normalmente accionas desde, o reaccionas o accionas desde el ego, y cuando disfrutas del momento con todo el amor, estás haciéndolo, accionándolo desde el ser, ¿no? Desde esa parte divina de la cual todos somos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos va a identificar. Bueno, esto lo estoy viviendo desde mi ego o lo estoy viviendo desde mi ser, desde el yo soy, ¿no? Claro, yo creo que ha sido muy interesante este programa porque ha permitido como vislumbrar bastante bien el entramado en el cual todos, absolutamente todos, nos hemos visto alguna vez. Y la red al final son como manipulaciones de alguna manera, ¿no? Porque manipulamos la realidad. Sí. Nos preguntan si ya para terminar, si se puede vivir sin ego. Mira, yo voy a responder con una de las frases preferidas de Jesús el Cristo. Yo soy el que soy. Yo soy el que siempre he sido. Yo soy el que siempre seré. Y en esa frase, que pronunciada sería algo así como Ahei Serahei, Ahei Serahei, Ahei Serahei, lo resume todo. Porque eso implica precisamente que vives la vida verdadera y entras en el reino de los cielos cuando puedes atravesar ese umbral y cuando ese velo se retira. Y cuando vuelves a conectar con tu única y eterna identidad, que solo la hallas en el presente. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hoy se ha aclarado bastante. Muchos de nosotros nos hemos quitado un peso de encima llamado ego y otros hemos disfrutado de ese gran amor que hay en nuestra parte divina y poderlo disfrutar mucho más consciente. Y mañana también va a ser un día súper especial porque vamos a hacerle más bien un homenaje, un reconocimiento a un ser para mí también divino,
como es María Magdalena. Y estará con nosotros Regina Martins, Cristina Vilches, Carmen Soriano, Vanessa Martínez. Y hablaremos de cosas que ya sabemos de María Magdalena, pero también hablaremos de cosas que tal vez no sepamos de María Magdalena, dándole e identificándola en el lugar que corresponde dentro de la historia de la humanidad, pero también dentro de la historia de Jesús, de Cristo. Pues fantástico, hay que verlo, Hay que sentirlo verlo, y escucharlo. Así que os María esperamos. Magdalena también tuvo que encarnar muchos atributos para apoyar también la misión de Jesús y fue fundamental todo eso. Eso hay detrás una gran red de sabiduría y de amor detrás de eso. Pues mañana hablaremos de María Magdalena y bueno, y disfrutaremos de estas 4 ponentes y especialistas, María Magdalena, y aprenderemos muchísimo más. Y disfrutaremos de esta energía tan maravillosa que aquí se produce. Antonio, ¿querías comentar alguna cosa? Bueno, ya lo has comentado tú, Juan. Mañana un espacio muy especial con María Magdalena. Pero también hay un tema que me encantaría compartir con todos vosotros, que es que el día 23 vamos a hacer un programa de bendecir un poco pues, las Navidades, un poco felicitar las fiestas a la gran familia de Espiritualidad Tomando Tierra, bueno, donde todos podéis participar dando vuestro mensaje. Es decir, un mensaje, pues lo que vosotros sintáis, ¿no? No tiene que ser lo que vosotros sintáis. Nos gustaría que fuera un espacio como muy familiar, como siempre hacemos los programas, pero sobre todo con mucho amor. El día 23 os esperamos sí o sí. Y tú, Michael, si no estás, te pongo falta, ¿eh? Así estoy, claro que estoy. Sí, bueno, y el miércoles hablarás también de Jesús, ¿no? El próximo miércoles hablaremos. No me dejes solo en el barco. No, tú sabes que yo no te dejo nunca solo, que estoy ahí. Que la idea de esto fue por ambas partes, aquí, por el equipo de espiritualidad y por mí. Sí. Para mí es hermoso poder hablar de Jesús y poder disfrutar de esa energía tan maravillosa que está en nosotros. O sea, que maravilloso. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, querido Michael, por estar ahí siempre una vez más. Gracias, querido Antonio, por toda esa organización tan maravillosa que realizas. Y hasta mañana. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un beso, un abrazo a todos. Hasta luego, un abrazo. Hasta mañana. Chao. Adiós. Hasta mañana.